Saludarles, amigas, amigos de los medios de comunicación. Hoy estamos aquí en esta rueda de prensa, agradecemos su presencia y la idea es, los hemos invitado para promocionar, invitar a los médicos familiares, médicos generales, todo el personal de salud al próximo Congreso Regional de Medicina Familiar. En efecto, se trata de una asociación externa a nuestra institución, pero esta asociación la integran en su 99.9% lo que son médicos compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, especialistas en medicina familiar. Entonces hemos invitado hoy a la doctora Lucila Ayala Barriga para que nos hable al respecto, pero queremos agradecer previamente la hospitalidad de nuestro amigo el doctor Carlos Castellanos de la Cruz, quien es el director de esta unidad médica familiar número 76. También nos acompaña la doctora Susana Trejo, Susana Trejo, coordinadora del turno matutino. Muy bien, pues señor doctor, que primero les dé la bienvenida aquí a nuestros compañeros. Muchas gracias, Fabio, amigos, Lucero, prensa, bienvenidos. Doctora Lucy, tuve la oportunidad de conocerla como mi maestra durante mi proceso de formación en la Unidad de Medicina Familiar número 80. Hoy nos congratula como presidenta de la Asociación Michoacana de Médicos Familiares. Les doy la más cordial bienvenida a esta, su casa, su clínica, Unidad de Medicina Familiar número 76. Es muy importante traer esta información a las unidades de medicina familiar, porque el andar médico siempre es el estar actualizados, el conocer más, el ir hacia adelante en cuanto a conocimientos para la atención de nuestros derechohabientes y para la atención de cualquier paciente, que es el motivo de nuestro trabajo, dar una atención médica profesional, actualizada y con los conocimientos más novedosos. Y qué mejor que la inquietud siempre de ese equipo de la Asociación Michoacana de Médicos Familiares de estar en la formación continua y estar en la actualización y la capacitación constante para poder llegar a tener ese plus en conocimientos para brindarles esa atención a los derechohabientes. De mi parte, agradezco la oportunidad de venir a promocionar la información que más adelante va a mencionar la presidenta de esta asociación. Y pues no me queda más que darles la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias. Fabio, muchas gracias por considerarnos. Y pues, es una unidad que de mi parte les puedo decir, en representación de los médicos que aquí laboran, vamos a hacer lo posible porque se participen en estas actualizaciones de este congreso la mayor parte de nuestros médicos familiares, y vamos a llevar también ese mensaje también para los médicos familiares y generales que no están a lo mejor trabajando en la institución, pero que se dedican a la profesión de la salud en Uruapan y la región. Vamos a llevar ese mensaje, doctor. Muchísimas gracias, doctor Castellanos, es un gusto. Gracias por ser nuestro anfitrión en esta ocasión. Gracias, doctora Trejo. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy pues venimos en representación de la Sociedad Michoacana de Médicos Familiares, primeramente para hacerles una invitación a todos los médicos familiares de Michoacán para que se inscriban a la sociedad. ¿Cuál es la ventaja? Como comentaba el doctor Castellanos, pues bueno, nosotros debemos de tener una actualización médica continua para estar dando una atención adecuada, de calidad a los pacientes también, y es importante que nos estemos nosotros capacitando continuamente en temas de interés. La Sociedad Michoacana pues ofrece sesiones médicas mensuales, una vez al mes. Estas pueden ser de modo híbrido, ya sea presencial o en línea, es una de las ventajas. Para las personas que no están en Morelia, pues pueden ustedes conectarse y tener su capacitación. Aparte de eso, ustedes pueden tener acceso a la capacitación a nivel nacional, porque a nivel nacional también nos comparten sus sesiones médicas y cada quien vemos nuestras áreas de oportunidad, y asimismo podemos nosotros elegir qué capacitación requerimos y poderlo hacer. En esta ocasión pues me complace comunicarles
que después de estar luchando por tener un congreso en Michoacán, pues logramos nosotros que se nos otorgara el Congreso Regional de Medicina Familiar. La Sociedad Michoacana de Médicos Familiares pues no trabaja sola, trabajamos con la Federación Mexicana de Médicos Familiares y con el Consejo Mexicano en Certificación de Medicina Familiar. Esto pues nos da un aval académico, nos da una calidad. Recordemos que la certificación en qué consiste, pues es lo que da la calidad a un producto, la calidad a un servicio, y es muy importante que todos los médicos estemos certificados, que las unidades médicas estén certificadas para garantizar esta calidad en atención médica. Entonces, como les mencionaba, nosotros logramos tener este congreso. Vamos a tener el 8º Congreso Regional de Medicina Familiar y primer Congreso Estatal en Michoacán. Es muy importante para nosotros este congreso. Se va a realizar los días 6, 7 y 8 de noviembre. Los temas son temas de interés para primer nivel de atención para todos los médicos familiares. Que bien como mencionábamos, los médicos familiares, esta asociación no nada más es del Instituto Mexicano de Seguro Social, también tenemos médicos del ISSSTE y tenemos médicos que trabajan a nivel particular. Por eso es muy importante. Los esperamos 6, 7 y 8 de noviembre. Se va a llevar en 2 modalidades, presencial y también híbrido en línea. Es muy importante. Vamos a tener las actividades académicas, que son de gran interés, pero también vamos a tener algunas actividades recreativas y culturales, como va a ser el primer día, el miércoles 5, en Palacio Municipal. Vamos a tener un cóctel de bienvenida. El día 6, aparte de las actividades académicas que son en la mañana de nuestro congreso, por la tarde va a ser un evento de bicicletas en el centro y de tranvía. El día viernes 7 vamos a tener una cena baile de gala y el día 8 terminamos con la clausura. Estamos esperando nuestro presidium, al gobernador del estado, al presidente municipal, al secretario de Salud y también al presidente de la Federación Mexicana y al presidente del Consejo de Certificación en Medicina Familiar. Entonces los esperamos ahí 6, 7 y 8 de noviembre. Ahorita están las inscripciones para el día 20, son por etapas. A partir del día 21 ya el costo se eleva un poco más. Los queremos invitar para que aprovechen estas inscripciones. Aquí las mostramos y hasta el día 20 es un costo y el día 21 es otro costo. Entonces los invitamos tanto al Congreso y a participar en la Sociedad de Médicos Familiares. ¿Alguna pregunta? ¿O por qué no les explica, doctora, bueno, pues con mucho respeto a los médicos generales, pero hay un tema interesantísimo en el sentido de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las unidades médicas familiares, quienes están al frente del consultorio, interactuando y atendiendo al paciente, son médicos especialistas en medicina familiar, médicos que después de su licenciatura hicieron la especialidad como la hace el ginecólogo, el traumatólogo, el radiólogo, etcétera. Es decir, es una especialidad con respeto, pero no son médicos generales. Tienen el escalón de la medicina familiar. Que les explique eso, por favor. El médico familiar es muy importante en todas las unidades de medicina familiar. Honrosamente soy médico familiar y me encanta mi especialidad, para empezar. Me gusta lo que hago y espero que mis compañeros también tengan ese amor por la especialidad. ¿Por qué somos tan importantes? Porque nosotros somos los médicos de primer nivel de atención, somos los que recibimos por primera vez al paciente, los que estamos en contacto con él, los que realizamos la primera sospecha diagnóstica, hacemos el diagnóstico en la mayoría de los casos y nosotros decidimos a quién debemos derivar en caso de que requieran la atención de alguna otra especialidad como cardiología, medicina interna, reumatología, dermatología. Somos médicos educadores, que es muy importante porque es una de nuestras principales funciones, educar al paciente en salud, educar al paciente en su enfermedad. Somos los médicos que prevenimos, diagnosticamos, tratamos al paciente y en algunas ocasiones acompañamos al paciente y a los familiares cuando lamentablemente no podemos ofrecer ya más en salud del paciente. Acompañamos inclusive después de que el paciente lamentablemente fallece,
acompañamos a los familiares. Entonces, esto es muy importante, los médicos familiares en la atención, porque atendemos al niño, atendemos a la embarazada, atendemos al adulto mayor, atendemos a todo el núcleo familiar. No solamente prevenimos y tratamos las enfermedades, seguimos al paciente, vemos desde su estado emocional, vemos las redes de apoyo que tiene el paciente para el tratamiento y poder tomar decisiones adecuadas dependiendo de lo que le conviene al paciente. Entonces, la medicina familiar es la base, inclusive el eslogan de nuestro congreso precisamente así lo menciona: medicina familiar, corazón de la atención primaria. ¿Por qué es el corazón? Porque nosotros somos la base de la medicina, nosotros somos los que tenemos al paciente, es nuestro paciente. Interconsultamos a las otras especialidades, pero siempre el paciente regresa con nosotros. Nosotros llevamos todo el proceso del paciente. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta acerca de, precisamente ustedes atienden, son atención primaria para la gente, y ustedes se dan cuenta inicialmente de aquellas personas que sufren de alguna enfermedad. Tengo entendido que las enfermedades crónicas van al alza. ¿Qué nos puede decir al respecto? Efectivamente, hoy en día las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, eventos vasculares cerebrales, la obesidad son las principales enfermedades que tenemos. Aparte de las enfermedades infecciosas, como sabemos, las gastroenteritis, las faringitis, etcétera, pero ahorita las de mayor importancia son las enfermedades crónicas. ¿Y por qué son importantes? Porque estadísticamente van a la alza, es las principales causas de consulta de medicina familiar todos los días. De nuestra consulta diaria de 24 pacientes que vemos en las instituciones, consideramos que el 80% son enfermedades crónicas. ¿Esto en qué repercute? Repercute en la salud de los pacientes, repercute en la economía del paciente, en la economía de las ciudades, de los estados y del país, porque realmente es un aporte económico importante el que se destina para este tipo de enfermedades. Son enfermedades que bien pudiéramos prevenir en la mayoría de los casos, modificando los estilos de vida y los hábitos de alimentación, aunque en algunos otros casos tenemos factores hereditarios que, aunque el paciente pueda modificar estilos de vida y modificar el sedentarismo, de todos modos llega a padecer por este antecedente hereditario estas enfermedades. Pero que de todas formas tendrían que tener este tipo de actividades o cambio de estilos de vida a estilos de vida saludable para evitar para retardar un poquito esta aparición. Sí, efectivamente, porque no nada más es la enfermedad, ¿sí? Aquí lo más importante es evitar las complicaciones, eso es lo mejor, porque generalmente las complicaciones se presentan a los 10 años de diagnóstico. Por ejemplo, en diabetes empezamos a tener retinopatía diabética, que esto nos puede ocasionar una ceguera, podemos tener una cardiopatía isquémica como un infarto, podemos tener insuficiencia renal, podemos tener afectaciones en la circulación y esto derivar en amputaciones y en una discapacidad. Y lo más importante es prevenir esas complicaciones. Yo en lo particular les comento a mis pacientes, si están bien controlados, podrán tener otra causa de muerte menos alguna complicación de diabetes. Un paciente bien controlado, sea diabético, hipertenso, si está bien controlado, no tiene por qué tener este tipo de complicaciones o podemos retrasar la aparición. Si la historia natural de la enfermedad nos dice que a los 10 años se presentan estas complicaciones, pues a lo mejor las podríamos tener a los 20, a los 30 años. Estamos hablando que si a un paciente se le diagnostica la diabetes a edad temprana, que también estamos viendo estas situaciones, diabetes, hipertensión, lo estamos viendo ya en pacientes de 20, 30 años, inclusive estamos teniendo ya niños con resistencia a la insulina, porque la obesidad, todo va de la mano, la obesidad favorece la resistencia a la insulina en todos los pacientes y esto favorece la aparición de diabetes. Entonces, cada vez más estamos viendo en pacientes más jóvenes
estamos viendo la aparición de estas enfermedades, por tanto la aparición de las complicaciones si no llevan un buen control y metas de control, y eso a la vez nos está llevando a mayor situaciones familiares, personales, económicas, tanto dentro del núcleo familiar como a nivel de los estados y a nivel del país. ¿El estrés tiene que ver en esto también? Es un factor también importante porque el estrés está asociado, por ejemplo, muchas veces la obesidad está asociada a estrés. Las personas, cuando hay mucho estrés, se tiende a comer por estrés, derivado de que ciertos alimentos liberan sustancias como las endorfinas que hacen sentir una situación de bienestar, y esto favorece que la persona coma compulsivamente, que haya mayor obesidad. Pero ahí es donde nosotros debemos encauzar a los pacientes y decirles que hay otras maneras. ¿Cuáles son otras maneras donde podemos sentirnos más relajados, descansados? El ejercicio es uno de ellos, eso también nos libera endorfinas, el escuchar ciertos tipos de música, el pintar, las actividades recreativas, baile, deportivas. Por eso es muy importante, también todas las unidades de medicina familiar tienen los centros de capacitación en donde se dan clases de baile, tenemos trabajo social que favorece los grupos de ejercicio en las personas mayores, los adecuan, tenemos los grupos para la juventud también, en donde se fomenta, no nada más es fomentar la salud, es la alimentación, es el deporte, es la prevención, es todo esto, es un conjunto, y todo esto lo hace medicina familiar. Las unidades de medicina familiar, es lo que les digo, no somos nada más la consulta, vemos desde la prevención con vacunas, vemos el ejercicio, la alimentación, la salud sexual, la salud mental de los pacientes. Esto es lo que hace la gran diferencia entre un médico familiar y un médico general. El médico familiar rotamos dentro de nuestra capacitación a través de todas las especialidades médicas, y esto nos da las herramientas para nosotros poder diagnosticar oportunamente las enfermedades y poder nosotros definir a dónde derivar al paciente de manera lo más oportuna. Y esa es la importancia de la capacitación de los médicos familiares. Es la importancia que los médicos familiares estemos acudiendo a congresos, que pertenezcamos a sociedades en donde estemos recibiendo capacitación continua, actualizada a cómo va avanzando la medicina y a los requerimientos personales de capacitación. La lactancia materna, ¿no? La lactancia materna también, nosotros vemos a los niños, vemos a las embarazadas, evitar todas las complicaciones, favorecer la lactancia, que usted nos dice que es bien importante, que con eso nosotros favorecemos pues el vínculo, primero, madre-hijo, segundo, la economía, disminuye el gasto, el estar dando la fórmula, estar dando la lactancia materna. Y aparte de esto, recordar que la lactancia materna, ya que tocamos este tema, pues tiene que ver con otras cosas. Está bien comprobado que al dar lactancia materna se disminuye la obesidad. Desde ahí se empieza a disminuir la obesidad, desde ahí estamos previniendo enfermedades crónicas en un futuro. Pero también disminuyen las infecciones gastrointestinales, porque no es lo mismo la limpieza de dar la lactancia a los biberones, que luego a veces no se tiene el cuidado. Prevenimos también situaciones dentales. No es lo mismo la succión a través del pecho materno a una succión a través de una mamila o de los chupones. Eso favorece que haya alteraciones en la dentadura, y les digo yo a las mamás, quieren ahorrarse los brackets a los 14, 15 años, no den chupones, no den biberones, y están también previniendo. Es a lo que nos referimos los médicos familiares, prevención a futuro. Doctora, en la práctica de la medicina familiar se toma en cuenta el uso de terapias naturales como la fitoterapia, o incluso también de la medicina tradicional en otros casos, como complemento para el tratamiento médico. Sí se puede utilizar en muchas ocasiones, pero siempre hay que recordar al paciente, no dejar nuestros medicamentos. Sabemos, por ejemplo, el nopal está bien comprobado que es hipoglucemiante, pero yo no le puedo decir a un paciente diabético nada más coma nopal y déjeme sus medicamentos. Cuando requieren los medicamentos, ok, perfecto,
incluya el nopal o otras terapias alternativas, pero no me deje sus medicamentos, no deje el ejercicio, no deje la dieta, porque es un conjunto de cosas para poder lograr el control del paciente, ¿sí? Hay algunas terapias alternativas que nos pueden ayudar emocionalmente al paciente. En muchas ocasiones nosotros llamamos placebos, le ayudan como placebo. El paciente tiene fe en algún producto y eso le ayuda a sostener también nuestras terapias y decir, bueno, me tomo esto y el paciente dice, lo que me sirve es esto. Decir, no, está muy bien, pero no me deje sus medicamentos, no deje la insulina cuando ya son insulinos requirientes, porque sabemos que si lo dejan van a terminar hospitalizados, ¿no? Pero sí es de utilidad, muchas terapias, no estamos peleados con las terapias alternativas, son útiles siempre y cuando no dañen al paciente. Ejemplo, llevamos nosotros cierta preparación en herbolaria, sabemos que la sábila tomada es cancerígena, tomada. La sábila en productos dermatológicos, etcétera, no hay ningún problema. Muchos pacientes toman sábila. Entonces ahí dicen, no, espérame tantito. Hay estudios que corroboran que es cancerígena tomada. Entonces ahí hay que tener, esta es la importancia de la educación, es la importancia que el paciente también nos diga si está utilizando cualquier terapia alternativa u otros medicamentos que se automedican. Entonces es importante que al médico familiar somos los que debemos estar enterados de todo. Una paciente embarazada, joven, al primero que le debe de decir que se quiere embarazar es al médico antes de decirle al marido. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, llegué un poquito tarde, pero me gustaría saber qué tanto ha avanzado la diabetes en niños y principalmente en adultos mayores. Sí, es lo que comentábamos, cada vez más por la presencia de la obesidad, por la presencia del sedentarismo que se ha dado por muchas circunstancias, las computadoras, las redes sociales, la inseguridad que muchas veces no permite que las personas hagan su actividad física, ya no dejamos salir a los niños a la calle a jugar. Todo esto ha favorecido que el paciente cambie sus hábitos de alimentación, cambie sus hábitos de ejercicio, y todo esto ha favorecido la comida. Cada vez más se comercializa más la comida chatarra, alta en carbohidratos, alta en azúcares, y todo esto favorece que tengamos una mala alimentación, que no tengamos mucho ejercicio, favorece la obesidad, y esto, les digo, es una bolita de nieve que va creciendo, favorece la diabetes a edades más tempranas, la hipertensión a edades más tempranas y por ende las complicaciones, más aún si no se lleva a cabo pues las medidas preventivas. Doctora, pero mi pregunta fue, ¿cuánto ha avanzado? ¿No hay cifra? ¿Porcentaje? Si tiene algún porcentaje, no tengo ahorita el dato Más o exacto, menos, pero pudiéramos hablar, no sé, un 60-70% aumentado. En la consulta de medicina familiar, si usted me pregunta cuántos pacientes tengo yo es que yo puedo hablarle de mi consultorio. Más o menos. Más o menos. Si usted me pregunta, en todos los pacientes que llegan, nosotros hacemos una evaluación nutricional de todos nuestros pacientes, siempre vemos su índice de masa corporal y clasificamos al paciente si tiene su peso normal, sobrepeso y el grado de obesidad 1, 2 o 3. Le podría decir que tenemos de 24 pacientes en un día, 1 o 2 pacientes en su peso ideal. 1 o 2, es rarísimo. Inclusive los pacientes cuando empiezan su reducción de peso nos comentan, es que me dicen que me veo enfermo. Aquí hay que cambiar un poquito la percepción. A veces cuando tenemos a un paciente en su peso ideal decimos está flaco, y no es cierto, es el que está en su peso ideal, y toda la demás población a veces tenemos sobrepeso o obesidad. Los que estamos mal somos todos los demás, y el que decimos que está flaco, curioso, es el único que está en su peso ideal. Entonces el peso es muy importante para prevenir estas enfermedades, diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, entre otras enfermedades también traumatológicas, porque la obesidad tiene que ver mucho con problemas de lumbalgia, con problemas de una artrosis, etc.
¿Puedo opinar en esa pregunta? Sí, adelante. Les comentamos nosotros aquí, dando aportación, doctora, y respondiendo a la pregunta con la información por ahí que nos proporcionó la doctora Trejo. Nosotros para el día 26 de agosto contamos con una población diabética en esta unidad de medicina familiar que alberga 152.000 derechohabientes. 52.000, perdón. Tenemos una población de 3.828 diabéticos hasta la fecha 26 de agosto de este año. En comparación con febrero del 2024, teníamos 2.766, lo que representa un incremento pues casi de 800 pacientes que están adscritos únicamente a esta unidad de medicina familiar. Como bien lo dice la doctora, el problema es la obesidad. La obesidad es es la enfermedad, porque ya está catalogada como una enfermedad, que es la que desprende estas enfermedades metabólicas o todas las metabolopatías, inclusive el cáncer, no nada más diabetes y presión arterial elevadas. La obesidad la podemos considerar como la madre de todos los males. Y como bien lo comenta la doctora, el detalle es el cambio en el estilo de vida. Los seres humanos hoy en día vivimos una vida más rápida, donde comemos fuera de nuestro horario habitual, comemos lo que nos queda a la pasada. La situación socioeconómica también influye, tenemos más trabajos, buscamos más entradas de dinero, más ingreso, lo que nos hace tener otras actividades, y esas actividades pues nos quitan tiempo. ¿Y qué tiempo sacrificamos? Pues dos, sacrificamos la familia, uno, y sacrificamos el estilo de vida, dejamos de hacer ejercicio por tener otra fuente de ingreso. Entonces la lucha debe de ser pues, preventiva, y el enfoque sobre todo sobre la obesidad, porque bien podemos hablar de que existen muchísimos tratamientos para atacar la diabetes, la hipertensión arterial, pero el problema de fondo yo creo que sí se llamaría obesidad. Gracias. ¿Quiere comentar algo, doctora Trejo? No, aportando un poquito a la aportación del doctor Castellanos, pues sí, el estilo de vida es muy importante. Si no se hacen cambios, aún aunque estén enfermos y aún si no están enfermos, pues realmente esto va en aumento. Agradezco mucho a la sociedad el habernos hecho la invitación personalmente hasta nuestra casa y pues que sean bienvenidos. Y por ahí nos veremos en el Congreso. Está también con nosotros el doctor Cristian Gabriel Jiménez Maceo. Él es coordinador del turno vespertino, no es que andaba en las actividades por ahí, no se pudo incorporar. También, doctor, el encargo, llevar a tus médicos familiares a tu cargo el turno vespertino, la invitación masiva para este congreso, darles las facilidades necesarias, la motivación sobre todo. A mí me gusta mucho, lo comentábamos con la presidenta de la asociación, vemos los congresos nacionales, internacionales, inclusive mundiales, universales de los ginecólogos, de los anestesiólogos, de los neurocirujanos. ¿Por qué no también nosotros tener ese potencial y ese alcance? Y esta es una magnífica oportunidad para el crecimiento profesional de los médicos familiares. Y pues nos están dando todas las facilidades, doctora. Claro que sí. Están viniendo a anunciarse, nos están invitando para que nadie se quede atrás. Y me encanta el lema de la medicina familiar, el corazón de la atención primaria. Tenemos que llevar al repunte ese nombre del médico familiar y recordarle a todos lo valioso que es el médico familiar en el proceso de salud o enfermedad, porque al final de cuentas las otras especialidades y subespecialidades se nutren del trabajo del médico familiar, por ser el médico de primer contacto, por ser el médico que el paciente busca de primera instancia. Entonces creo que es una especialidad maravillosa. Yo me siento orgulloso de ser médico familiar. Al principio no lo entendía, pero realmente otro enfoque de la medicina familiar es el factor influyente que tiene la familia en la enfermedad del paciente o en el bienestar del paciente. ¿Cuántas veces vemos aquí nosotros pacientitos que no se logran controlar y estamos medicamento, cambios? Y cuando nos sentamos y nos damos ese tiempo para platicar con los pacientes y nos damos cuenta de que ellos vienen con un trastorno en su ciclo y en su rutina familiar, una crisis paranormativa, esa es la verdadera causa del por qué ese paciente a veces no se controla. Tenemos pacientes, un ejemplo, que no se controlan y nos cuentan su historia de vida
y nos dicen, pues es que estoy en abandono porque tengo años que no veo a mis hijos, no sé nada de ellos, no participan conmigo, o sí están aquí, o a veces tenemos pacientes que sus hijos viven aquí y nunca los visitan, y ese es el factor primordial, la situación emocional que les genera el abandono familiar. Entonces el abordaje del médico familiar va dirigido a veces al acompañamiento como parte de su tratamiento, y es lo que los hace mejorar en su proceso de salud. Entonces, pues de mi parte, doctora, pues como mencionó la doctora Trejo, como mencionamos en un principio, yo le agradezco que nos considere para esta invitación al Congreso, y vamos a hacer lo posible porque la mayoría de nuestros médicos familiares acudan a este Congreso. Muchas gracias, será un gusto y un orgullo tenerlos ahí. Muchas No, gracias. no. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. En este caso se podría contemplar el hecho de que la diabetes en algunos casos podría ser por una cuestión meramente emocional. Ajá. En este caso hay una pseudociencia que se llama biodescodificación, Ajá. que manifiesta que todos los padecimientos como tal se desprenden a través de situaciones que no han liberado en cuestión emocional. ¿Podría estar correlacionado? El estrés es parte fundamental de todas las alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Por las sustancias que se liberan por el estrés, por las sustancias que se liberan del sistema nervioso central. No olvidemos, por ejemplo, como comentaba la doctora, el principal trastorno emocional que tenemos es la ansiedad. Y la ansiedad es ocasionada por estrés. Entonces, a partir del que se diagnostica en un paciente ansiedad o que presenta cuadros de ansiedad, los trastornos alimentarios son frecuentes, tanto inhibitorios como excitatorios. Inhibitorios, el paciente deja de comer. También el tener alteraciones en la alimentación, traspasos alimentarios, también te puede ocasionar enfermedades metabólicas, como lo es también comer compulsivamente o excesivamente. La otra situación, dentro de las enfermedades como la hipertensión arterial, el estrés es clave. De hecho, está catalogado el estrés como una subclasificación de la hipertensión arterial. Simplemente tenemos, por ejemplo, el fenómeno de bata blanca. El paciente que se siente bien llega con nosotros, el fenómeno de ver al médico le genera una alteración emocional y hace que se disparen por las sustancias que se liberan a nivel de los vasos. Entonces, el estrés es clave. El estrés y obesidad considerados como los principales factores de riesgo para desencadenar enfermedades metabólicas. Y por último, ¿qué podría comentar sobre la remisión a la diabetes? ¿La remisión? Sí, o sea, el caso donde ya la glucosa llega a unos estados normales después de 3 meses y ya no tiene esos signos y síntomas, que bueno, como tal no está curado, pero podrían considerar que ya tiene, pues no hay necesidad de adquirir medicamentos ni estar tomando ese tipo de... De hecho, en los principios de medicina, el paciente con diabetes mellitus no debería tomar medicamento. Bastaría con una dieta saludable, prácticas de ejercicio y actividades recreativas para tratar lo que es el estrés y las situaciones emocionales que estén afectándole. El medicamento se da en los pacientes que no cumplen con estas reglas de estilo de vida. Entonces, sí tenemos muchos casos. También, o sea, en las instituciones de salud, en todos los medios de atención médica, tenemos el caso exitoso y el caso de complicación. ¿Cuál es el caso exitoso? Aquel paciente que se cree su enfermedad, que tiene miedo a las complicaciones y que quiere vivir muchos años bien. Ese paciente diabético, nosotros tenemos diabéticos que en su vida nada más utilizaron medicamento cuando se les diagnosticó, porque fue con cifras de glucosa elevadas, se pusieron sus pilas, la consejería del médico, el miedo realmente a las complicaciones y a morir, es lo que a veces es lo que hace que el paciente tenga esa sinergia emocional para hacer las cosas. Y bueno, ya me dijeron que si hago ejercicio, que si como saludable, que si atiendo, estoy haciendo mis controles de glucosa, voy a vivir muchos años y voy a estar bien, adelante. ¿Cuál es el detalle? Las malas prácticas. Realmente, si el paciente diabético o el paciente hipertenso entendieran el estilo de vida que deben de tomar, no estaríamos ante este problema de salud mundial y con tanta complicación. Desafortunadamente, es prácticamente
se lo podemos atribuir a que a veces el paciente diabético se complica por el mal entendimiento, porque no quiere mejorar su estilo de vida. Algo que a mí me gustaría agregar al respecto es de que la diabetes no se cura, la diabetes se controla, es muy diferente. El paciente, a raíz de que se le hace el diagnóstico de diabetes, siempre va a ser diabético. Que esté controlado o descontrolado es otra cosa. Y para eso es importante que se acerquen a medicina familiar para que sepan sus metas de control. Recordarle a la población que una meta de control de diabetes de glucosa de ayuno debe ser entre 80 y 130 y una hemoglobina glucosilada por lo menos cada 3 meses menor del 7%. En base a eso, nosotros decidimos si dejamos el medicamento igual, lo disminuimos, lo quitamos, etc. Pero son cifras que deben de venir. Dicen ojos que no ven, corazón que no siente. Muchos pacientes no vienen a la consulta, no se sienten mal y dicen, estoy bien. Entonces dejan sus medicamentos, entran en un área de confort, dejan la dieta y es cuando ya nos llegan a urgencias. Muchas gracias. Perdón. Gracias.